Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos con un invitado muy especial. Hoy es miércoles 11 de abril 2018, ya preparados para llevarles esta entrega de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias. Y amigos, bienvenidos. Este es nuestro segundo miércoles con ustedes, pero lo decimos así, segundo. Pero vamos a estar aquí todos los miércoles posibles. Y hoy, efectivamente, en el diálogo vamos a estar hablando sobre el logro de convertirse en persona como requisito indispensable para el avance humano. Ser persona, ser persona. Un tema muy importante en la actualidad de este país en deterioro que estamos viviendo, puesto que esto influye obviamente en el tema. ¿Quién es nuestro invitado? Darcy? Nuestro invitado es un buen amigo, por cierto, nuestro del programa, muy conocido a nivel nacional y por supuesto también aquí en San Cristóbal. Se trata del ingeniero César Naranjo Marín. Él es ingeniero civil, su profesión como tal, pero él es un importante coach, un co-inspirador, consultor y asesor empresarial. Y viene a hablarnos sobre esa temática tan importante y de tanta utilidad para sacarle el provecho al máximo en estos tiempos menguados por los que vivimos día a día en nuestro país. César, una vez más, es un honor tenerte aquí en Un Mundo de Economía. Bienvenido. Bienvenido, César. Es un placer, Fidel, nuevamente estar aquí con ustedes. Qué bien. Vamos a hablar sobre el logro de convertirse en persona como un requisito primordial, indispensable para el avance humano y por supuesto para ese avance humano, humanístico y espiritual. Es importantísimo. Y yo pues sin duda alguna te voy a preguntar lo siguiente. Usted en sus episodios como coach, como co-inspirador, motivador, se habrá puesto en contacto con muchísima gente, con mucho tipo de gente, con gente de diversos tipos. Vale preguntar, ¿cuesta ser persona? Esta es una pregunta bien interesante. Cuesta ser persona porque lamentablemente en Occidente nos hemos acostumbrado, nos han enseñado a que ser persona tiene que ver más que con ser, con tener. Y eso ha desvirtuado la esencia del ser humano y la esencia de cada individuo. Entonces, es muy común encontrarnos en Venezuela, en el mundo, pero en Venezuela lo estamos viviendo en este momento. Un país en donde prevalece más no lo que somos, sino lo que tenemos o lo que sabemos. Y resulta que en esencia nos estamos alejando de esa fibra medular, que es la que nos hace no solo personas, nos hace seres humanos. Y desde el humano es donde nosotros podemos hacer los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones. La verdadera transformación que surge no desde lo cognitivo. Con esto no estoy diciendo que el conocer no sea importante, no sea relevante. Entonces, sin duda, vemos, hay un movimiento interesante en el mundo de despertar de la conciencia, pero estamos viendo todavía en un país como Venezuela muchísima confusión dictada por elementos de entorno, elementos de influencia, que más que llevarnos a la reflexión de la conciencia, nos están llevando nuevamente a reforzar las cosas que tenemos en respuesta a elementos de subsistencia y de supervivencia. Y creo que eso está haciendo de alguna manera que se distorsione lo que es el ser. Fíjate que muchos de los planteamientos que hemos hecho pues, en conversaciones con muchísimas personas es, ¿qué le pasó al venezolano? ¿Por qué dejó de ser nuevamente ese ente que era un ente profundo, con alta sabiduría? No necesariamente estamos hablando de tener educación a un nivel socioeconómico, sino eso que emana inclusive de aquí, de las montañas, esa conversación grata de altísima sabiduría con todos esos seres que te encontrabas en el camino. Y eso lo hemos perdido. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y como coach tenemos esa responsabilidad, es de rescatar nuevamente ese espacio del ser. Ahora, César, a ver, qué interesante lo que estás comentando. Ciertamente yo estoy entre quienes piensan que el valor de una persona, del ser de una persona, no necesariamente está en sus conocimientos, en la inteligencia, en sus talentos, en sus habilidades, aun cuando esto es importante. Creemos que el auténtico valor de ser de una persona está en un sentimiento de empatía, ¿no? En la capacidad que pueda tener la gente en ponerse en el papel del otro, de la otra persona. Esa cualidad muy escasa, por cierto, en la actualidad,
creo que es la que tiene mayor valor. ¿Qué piensas tú como coach con toda esta experiencia que has tenido manejando público, manejando personas, ¿no?, al respecto? Mira, primero que el elemento de transformación es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso de reflexión, de conciencia, de recorrido. Y una de las cosas que hay que hacer, fíjate que cuando hablas de empatía, lo primero que tenemos a pensar es cuál es la empatía que yo siento ante el otro, ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, hay un proceso que viene previo a ese. ¿Cuál es la empatía que yo tengo conmigo mismo, con mi ecosistema propio? Y si yo no puedo superar en esencia ese balance, ese equilibrio interno que yo tengo, va a ser imposible que yo pueda ahora tener empatía con un tercero, con el otro. Entonces, ese primer camino de formación, ese primer despertar de la conciencia comienza con un trabajo interno muy profundo. Y hay algo, mira, fundamental. ¿Te has dado cuenta que muchas personas podemos hacer una encuesta en la calle? Pregúntale aleatoriamente a las personas que te consiguen qué quieren en la vida, qué es lo que son. Y vas a encontrar que un altísimo porcentaje no tiene idea de a dónde está parado, de cuál es su propósito en el mundo, cuál es su legado. Entonces comenzamos por ahí. La empatía comienza por ese reconocimiento muy complejo, porque como seres humanos somos seres emocionales que tenemos una afectividad, un elemento condicionado interno que nos hace primero comprenderlo es sumamente complejo. Entonces los primeros pasos son reconocer ese elemento de balance interno para poder entonces generar esa empatía en el colectivo. Excelente. Yo creo que está claro. Debemos cumplir con un compromiso comercial y luego regresaremos con más de Un Mundo de Economía con nuestro invitado de este mediodía, César Naranjo Marín, coach, co-inspirador, asesor y consultor empresarial. Así que muy atentos, no se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Estamos hoy hablando con el ingeniero César Naranjo, coach empresarial y co-inspirador. Estamos hablando con él sobre el logro de convertirse en persona como requisito indispensable para el avance humano. César, un tema que evidentemente tiene relación es ese desarrollo del ser como persona, el desarrollo del ser humano y el efecto económico, ¿no?, que pueda esto tener. Para muchos, el desarrollo económico de las sociedades tiene importantes exigencias a la gente, a las personas que componen esas sociedades. ¿Qué características o cualidades piensas tú debe tener el ciudadano o la persona o el ser de una sociedad avanzada y progresista? Porque todos queremos ir hacia allá, a estar en sociedades, digamos, que tengan un desarrollo más integral que el nuestro. Fidel, está demostrado que las sociedades que evolucionan, que crean un concepto de riqueza y abundancia, parten de la riqueza individual. No es el colectivo el que genera el proceso de transformación. Es ese, y esto es un término que quiero ser muy, muy delicado con la audiencia, porque puede malinterpretarse, es esa ambición. Dentro del coaching, el proceso de ambición es un proceso transformador, pero no la ambición desvirtuada, es la ambición de querer transformarme para yo pasar de un estado consciente, de un estado de vida y ir constantemente evolucionando para generar abundancia, para generar esa riqueza integral. No estamos hablando de la riqueza monetaria, exactamente, sino sí. La riqueza que nos permite de alguna manera generar amplitud, generar nuevos espacios. Y es muy interesante que hablemos de estos nuevos espacios porque hay también un movimiento de emprendimiento en el mundo interesante. Venezuela, a pesar de la realidad que estamos viviendo, no está exenta de este proceso de emprendimiento. Y en esencia, cuando hablamos de emprendimiento, volvemos a una confusión. Pensamos que yo soy emprendedor porque lo que quiero generar es riqueza. Y resulta que el emprendedor de verdad, la esencia del emprendedor, no está en generar riqueza, es generar bienestar para que el mundo sea mejor. Es un proceso muy romántico, pero el que construye pensando en que va a generar riqueza monetaria está en el camino equivocado.
Cuando construyes desde el camino de generar la abundancia para mejorar el mundo, la consecuencia es que vas a generar abundancia monetaria, claro, riqueza que partes monetaria. de ese bienestar general, de ese progreso, de esa evolución, está por supuesto que la evolución y la riqueza material, pero también hay que incluir la riqueza no material a lo que tú refieres. En la referencia de que el ser humano vive la necesidad de ser persona, inclusive muchos viven y hasta se entusiasma, viven la ilusión de ser persona. ¿Cree usted de que cómo le impacta la realidad de que para ser persona hay que invertir, hay que hacer una inversión? ¿Para ser mejor persona? Sí, mira, el concepto de inversión es un concepto fundamental en todo proceso de desarrollo y conversión hacia la riqueza. Todo, absolutamente, para poder lograr cambios, Darcy, necesitamos hacer procesos de dedicación que le podemos dar la denominación de inversión. Volvemos a la pregunta anterior. Para poder invertir, yo tengo que empezar a invertir en mí. Por supuesto, primero. totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo que generar un balance en donde yo como individuo tengo que tener un equilibrio, un sano equilibrio en todas las áreas de mi vida. Entonces, yo tengo que invertir, fíjate que a veces pensamos, que tengo que invertir en cosas para materiales. Ser persona. No, yo tengo que invertir en los elementos que me van a garantizar mi libertad como ser humano, mi felicidad como ente transmisor y coinspirador hacia otros. Yo tengo que invertir en mis relaciones, yo tengo que invertir en mi educación y mi formación, yo tengo que invertir en mi salud. ¿Cuánto nos olvidamos nosotros como individuos en no invertir en lo que nosotros somos? Y resulta que si yo no estoy sano, yo no puedo entregar, yo no puedo tampoco manejar el proceso de protección y custodia de mi círculo, el círculo que está a mi alrededor. Ahora imaginémonos por un instante que cada individuo en Venezuela cultiva todos esos componentes, su libertad, su espiritualidad, su expansión de conciencia, su aprendizaje, su capacidad para permitirnos dialogar y conversar, para aceptar la posición del otro. ¿Cuál crees tú que puede ser el resultado? ¿Cuál creen ustedes que están allá afuera que pueden ser los resultados? Si cada uno invierte un poquitico de su tiempo en quitar ese ruido, esos juicios que estamos emitiendo constantemente contra terceros, donde yo estoy exento de las responsabilidades y resulta que el responsable del cambio y la transformación somos nosotros, es cada uno de ustedes. De allí viene la frase, entonces, César, de si quieres generar un cambio, cambia tú primero. Cambia tú primero, reconoce y tenla sobre todo la humildad para entender que la verdad y la realidad no la tienes tú en tus manos, que hay una pluralidad de criterios y de pensamientos, y que en la capacidad, que vamos nuevamente a lo empático, que la capacidad que pueda tener yo como individuo de poder aceptar y tolerar, esto tiene que ver con dos conceptos que lo hablamos anteriormente, mi capacidad para promover desde el amor en esencia y para tener algo fundamental, que es la compasión. Cuando yo empiezo a sentir compasión no es lástima, cuando yo empiezo a sentir esa compasión sobre la realidad que cada uno vive, porque acepto como individuo que cada uno tiene una realidad y una vida que es válida, entonces empezamos los procesos reales de transformación como sociedad. Aceptándonos todos, claro, que eso es algo sumamente importante. Y aceptando la diversidad, que es importante, Fidel. Sí, por supuesto. La pluralidad de pensamiento, ¿no? Por supuesto, porque de ahí se parte, o sea, yo no puedo imponer, ¿no?, cosas que estamos viendo cotidianamente, como desde diferentes ámbitos se quieren imponer criterios a la fuerza. Entonces ahí se está desconociendo la pluralidad y en esos términos pues no se puede construir. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y vamos a continuar al regresar hablando con César Naranjo, consultor, coach, inspirador, sobre el tema que estamos conversando, el logro de convertirse en ser, en persona. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía y con nuestro invitado este mediodía, el ingeniero César Naranjo, coach, co-inspirador, motivador, asesor, consultor empresarial, en fin. ¿Podrá usted señalarnos algunos elementos de esta realidad país que nos someten a patrones de supervivencia elementales, sobre todo patrones de comportamientos de supervivencia elementales en lo material, y que obstruyen esa necesidad de la cual estamos hablando, esa necesidad de ser
persona. Sí, fíjate qué interesante, Darcy, y qué complejo. Lamentablemente, esta realidad que por definición debería permitirnos a nosotros como sociedad evolucionar, lo que ha hecho es convertirse en una especie de gran amenaza. Y como individuos lo que hacemos es hacernos cada vez más pequeños porque el agobio de todos esos elementos de incertidumbre, en lugar de despertar esa conciencia, lo que hace es aminorarnos. Fíjate, un ejemplo desde lo económico que me parece interesante. ¿Cómo es posible que si exista una contracción en la demanda de mercado, que realmente no es una contracción, es un cambio en el poder adquisitivo que podemos tener, las empresas en lugar de expandirse como consecuencia de esa contracción, responden exactamente igual, ellas mismas se contraen? Ahora te pregunto, ¿es que acaso la población se ha contraído? No, tenemos 30.4 millones de habitantes y estamos creciendo orgánicamente. Entonces y todos tenemos necesidades de vida. ¿Por qué entonces yo actúo en respuesta a esa contracción, contrayéndome cuando lo que tengo que crear son nuevos espacios de expansión, de desarrollo económico? ¿Y cuál es la excusa que yo utilizo? Es que no es mi responsabilidad, es que no lo puedo hacer porque el tercero no me está dejando hacer ese cambio. Y resulta que cuando eso sucede, yo respondo entonces a una gran carencia de autovaloración, autoliderazgo y autocompromiso, que estoy dejando de poner en esa oportunidad para yo evolucionar como ser humano y en consecuencia lo que dijimos anteriormente, si yo no evoluciono como individuo, no puedo dar para evolucionar como sociedad. Por supuesto. Y en ese contexto, César Naranjo, según tu criterio, ¿cuál es el tipo entonces de ciudadano que requiere el país para su definitiva recuperación y reconstrucción a futuro? ¿Qué cualidades debemos entonces desarrollar en el ser venezolano? Bueno, en esencia ante esta situación tan primitiva, ¿no? Sí, de la que estamos hablando, que se vive en Venezuela. El venezolano se ha vuelto, pues, nos hemos convertido en gente muy primitiva. Vivimos o sobrevivimos. Sí. Maravillosa tu pregunta, déjame decirte, porque fíjate que les voy a dar una respuesta relativamente sencilla. Sí. ¿Por qué nos olvidamos de lo que en esencia somos? ¿Por qué nos olvidamos que somos seres sociales? ¿Por qué nos olvidamos que somos seres vivos? ¿Por qué nos olvidamos que somos seres que nos merecemos derechos de libertad y de expandirnos y transitar por un mundo que es completamente plural? ¿Dónde creamos esos límites? Y los creamos simplemente en nuestra mente, en nuestros paradigmas, en nuestras creencias limitantes, que son las que verdaderamente están haciendo que nosotros como individuos no evolucionemos. Entonces, ese nuevo venezolano tiene que nuevamente reencontrarse con su esencia de ser venezolano, con el orgullo de estar vivo, de tener una nación que es maravillosa, de despertarse todos los días y tomar conciencia, Fidel, de que tenemos, independientemente de los desafíos, que tenemos vida, y cuando tenemos vida y tenemos conciencia, tenemos la capacidad de crear y transformar. Eso es lo que nos distingue de otros seres vivientes, y esa capacidad de transformador está en nosotros, en cada uno. Entonces la respuesta es muy sencilla. Ahí está el key de ser inteligente. No es ir a buscar obsesivamente el mecanismo de supervivencia para yo crecer, el mecanismo para crear ese proceso de cambio. No, es reencontrarnos en esencia con lo que nosotros somos, con generar un espacio donde podamos conversar y podamos entendernos. Fíjate la maravilla del espacio conversacional, que es a través de la conversación que yo genero una acción que va a derivar en un resultado específico. Yo no sé cuál es el resultado que se va a generar, pero sí me permito, a través del espacio de la pluralidad de la conversación, poder generar espacios para crear nuevas opciones y nuevos resultados. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo como ciudadanos? ¿Por qué no? ¿Por qué en esencia no abordamos eso que nos ha caracterizado y que es la condición fundamental del mundo? El mundo ha evolucionado, ¿por qué? Por ese despertar de la conciencia individual que se traduce en un bienestar colectivo maravilloso. Y sobre todo algo muy importante, César, que aquí tenemos que referir, que es que el hombre como tal se corresponde a un proyecto humano.
Así es. Proyecto. Y como humano. proyecto individual, en la medida que se van sumando, entonces se genera el proyecto colectivo. Aquí les dejamos, amigos, gracias a César Naranjo, todas estas reflexiones para que las analicemos, las pensemos y las tengamos presentes, puesto que sin lugar a dudas, girar en torno a esto, reflexionar, vernos en el espejo y reconocernos, como tú lo has dicho, en lo que realmente somos, nos va a ayudar como personas a superar la situación que estamos viviendo. César, muchísimas gracias. Fidel, nuevamente un placer estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Verdad que un placer estar aquí. Igualmente. Y a Bueno. todos ustedes también, amigos, muchísimas gracias por su atención. Y ya saben que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan un feliz mediodía. Buen provecho.